Señores, continuamos ya en el tercer bloque del programa, hoy hablando con el abogado Fernando Anduray. Ahora vamos dándole, ya hablemos de la universidad. Se hace abogado en la universidad, o llegó como llega la mayoría, que no saben que van a estudiar y se matriculan y en el camino encuentran qué realmente quieren. Pues fíjese que yo creí que yo iba a ser médico. Por lo de la farmacia. Sí. Porque ella recetaba. Pero iba a ser doctor en medicina. Y saliendo del central, me casé a los 20 años. En el 76. Yo entro en el 75 a la universidad, en el 76 me caso. Rapidito me viene mi primer hijo, que nace en el 77. Y yo me matriculé en medicina en la universidad. Yo estuve 3 años de medicina en la universidad. Y cuando ya no pude continuar la carrera, porque había que mantener el hijo y la esposa. Y antes no era cosa de que la esposa iba a trabajar, no, uno tenía que mantener todo. Y encima de eso tenía que ayudarle a mi mamá también con mis hermanos y toda cosa. Entonces tuve que dedicarme a trabajar. Y en los momentos más críticos de trabajo, yo fui a Química Dinán a buscar trabajo. Y me pusieron a hacer los exámenes psicométricos y todas las cosas que hacían. Y voy en la mañana, en la tarde me llaman y me preguntan, bueno, ¿usted tiene facilidades de comprar una moto? No. ¿Que le puedan prestar una moto? No. ¿No tiene chance? No. Mire que aquí hay una plaza de cobrador en barrios y colonias, había que trabajar. Y si no tiene, no se la podemos dar. La plaza. Bueno, pero mire, aunque sea de conserje, que no sé qué cosas. Y me dice Roberto Malaver, un amigo que está ahí, que ahí conocí al papá de Xiomara Castro, a don Irene Castro. El abogado Irene Castro es el asesor legal de don Miguel Facusé, nacionalista. Nacionalista. Sí. Y habla conmigo, me dice, mira, me dice, estos te quieren contratar, cipote, anda a buscar a ver cómo conseguís para que te den una moto. No, le digo, imposible, pues nada, que no se podía. A los 2 días me van a buscar otra vez a la casa, a la 21, y me dicen que han hecho un arreglo ahí, que un muchacho que estaba de cobrador lo van a pasar de vendedor detallista, y que queda la moto, y que al muchacho ellos le van a financiar el carro, y que la moto de él me la van a dar a mí, fiada, y que me van a pagar la depreciación y todo, entonces que me dan el trabajo. ¿Y cuál era el asunto? Que me estaban dando el trabajo porque había sido un examen de primera línea el que yo había hecho. Entonces necesitaban gente con el cociente intelectual que yo tenía y con la estabilidad que tenía. Hizo un examen para ser conserje. Para ser cobrador. Para ser conserje o cobrador en los puestos bajos. Rapidito ahí estuve 2 años y medio. Pasé rápido de cobrador a vendedor detallista, ya me dieron carro, ¿verdad? Y lo iba pagando. 8,000 pesos me costó un carro de segunda, un Datsun 1500 en Tecnimotor en aquel tiempo, ¿verdad? Y después pasé a vendedor mayorista de snacks y después a vendedor mayorista de abarrotes. Y así estuve como 3 o 4 años, no 3 o 4 años, 2 años y medio. Cuando yo quiero regresar a la universidad, en el 79, al final del 79, en Química Dinán no podía estudiar, porque tenía que viajar mucho. Ahí me iba bien porque tenía viáticos y tenía un buen sueldo y tenía buenas promociones. Yo me ganaba todas las promociones que había. Si había un premio de lápices Cross, mis primeros lápices Cross yo me lo gané ahí. La primera vez que dijeron hay un premio para ese ¡pum! Fernando Anduray se lo ganó, ¿verdad? Era bueno para vender, era bueno con la paja. Sin casaca. Sin casaca. Yo ahí tenía casaca, sí, sí. Y yo, por supuesto, sentí la necesidad de regresar a la universidad. Para ese año, el 79, ya andaba Nicolás Cruz Torres, Ricardo Zúñiga y el Partido Nacional con los liberales tratando de retornar al orden constitucional porque eran los gobiernos militares. Mi papá era nacionalista, dirigente del Partido Nacional. Entonces yo, alguna vez con él, los conocí y empecé a andar con ellos. Para las elecciones del 20 de abril de 1980, yo ya estaba metido en política. ¿Cuántos años tenía? Cuando Zúñiga Agustino. Cuando Zúñiga Agustino tenía 23 años. Y Zúñiga Agustino peleó con Suazo Córdoba, ¿verdad? Sí, okay, sí. Pero antes de eso, en el Central, yo participé en los grupos estudiantiles organizados, políticos,
¿verdad? Yo soy de los que promovió la construcción de Tiluarque y salí en el 74. Al siguiente año, en el 75, empezó a funcionar. Oiga, Que o no sea, lo que logré. usted viene en política desde los 80. Sí, claro. 23 años. Desde me el dice que tenía. 79. O sea que usted votó por primera vez por Zúñiga Agustín. Es correcto, en 1980 con la Juventud Universitaria. Ahí conocí a Balá y a Armandito Urtecho, que está ahí en el COEP y que ahora es medio molesto con los cachurecos. Era gran activista Ricardo Zúñiga. Nacionalista, sí, conmigo trabajó. Hay un montón, ¿verdad? ¿Verdad? Que se cambian. Mario Boquín, bueno, una gama de gente interesante ahora, que estuvimos ahí en las elecciones del 80. Después, ahí empecé a trabajar con el gobierno después de las elecciones del 80. Porque Nicolás Cruz Torres me mandó a servicio civil a trabajar con el licenciado Roberto Lagos Vanegas. Ahí me dieron mi primer trabajo, ahí gané 650 pesos mensuales. Y era un gobierno liberal. Era gobierno compartido, porque se fue primero el 80 a elegir los constituyentes que iban a hacer la constitución, y las elecciones primeras del orden constitucional fueron el 29 de noviembre de 1981. En enero del 82 tomó posesión Suazo Córdoba. Y en febrero del 82 me corrieron del gobierno. Fernando, o sea que ya empecé a sufrir por cachureco en ese tiempo. Vamos a empezar a hablar ya de un poco de política. Ya Entonces, yo empecé a estudiar Derecho, Alex, hasta 1980. ¿verdad? Y se graduó en el 83, en el 85. 85. En el 85. No quise desde el principio matricularme en Derecho porque yo no quería ser abogado porque mi papá era abogado. Entonces tenía cierto resentimiento, pero en mis entrañas, en mi naturaleza, tenía la vocación de abogado, ¿verdad? Y ejerció mucho tiempo. Y es una herencia que mi papá me dejó. Sí, ejercimos, por supuesto. Mucho tiempo. ¿Verdad? No tanto tiempo porque había que dedicarse a hacerle favores a los correligionarios, entonces uno pasaba más trabajando para los correligionarios que trabajando, haciendo dinero para la profesión, para uno mismo. Fernando, porque después vinieron las luchas ya en el 81, cuando salimos, que Suazo Córdoba nos saca del gobierno, entonces me dedico a la universidad. Ahí tuve que andar, porque ya tenía 2 hijos. Ahí tuve que andar con ollas Monix en el lomo. Vendiendo ollas. Vendiendo ollas en las colonias de ricos, con las ollas en el lomo, ¿verdad? Bueno, había que mantenerlos, ¿verdad? Y se vendían. Compraba, claro, se vendían. Anduve vendiendo seguros de la auxiliadora, ¿verdad? De servicios fúnebres, cuando la gente no tenía cultura de protección fúnebre. Entonces uno llegaba a tocar y decía, ¿qué? Vengo de la auxiliadora que quiero que me compre. ¡Uy, la muerte! Tiraban la muerte en la cara a uno, ¿verdad? Y para regresar a la universidad, como me había quedado el carrito, entonces empecé a vender pan. Yo fui panadero también. O sea que usted le ha hecho de todo. Como conocía las rutas de los barrios y colonias, entonces cargaba pan a las 11 de la noche, 12 de la noche, ahí en Viadela, atrás de la escuela militar, de lo que era el Estado Mayor ahora. Ahí era la escuela militar antes. Y a las 5, 4 y media, 5 de la mañana, yo ya estaba en la primera pulpería, en la San Miguel, en la Travesía. Terminaba de vender a las 10 de la mañana y me iba a la casa a descansar. A las 4 de la tarde estaba en clase en la universidad. Ahí empecé con la cosa de la política universitaria. ¿Verdad? ¿Era del fútbol? Yo era del fútbol, sí. Pero en el 75, cuando entré, había sido del FRU. Cuando me di cuenta que eran enemigos del Partido Nacional, me salí del FRU y me fui con el Frente Unido. Entonces ya en el 80, con el Frente Unido, empezamos a trabajar por recuperar la FEU. El candidato era Julio Valladares. Y yo participé fuerte en esa campaña y casi ganamos las elecciones. En la siguiente elección, Juan Ramón Pineda, el exdecano de farmacia, fue el candidato y yo le dirigí la elección y casi ganamos también la elección. Como casi ganamos, viene el 82, donde había que elegir al nuevo rector. El rector era Juan Almendares. Y el nuevo rector, nosotros queríamos ponerlo al Frente Unido. Aparece Osvaldo Ramos Soto. Entonces Callejas, con los empresarios, el COEP,
apoyan a Osvaldo, le quitan a Leonidas Rosa Bautista el Frente Unido, porque Leonidas tenía el Frente Unido. Se lo quitan y se lo entregan a Osvaldo. Y yo me voy a trabajar con Osvaldo a nivel nacional y logramos ir ganando asociación por asociación hasta conseguir los votos para ganar la rectoría en julio de 1982. En septiembre del 82 entré a trabajar a la universidad yo. Ya como catedrático. No, sí estaba estudiando. Ah, ¿cómo es? Como en un puesto que era auxiliar de investigación científica. Que no había nada de investigación científica. Fue el puesto que me dieron y después empecé a trabajar con una oficina de información que trabajaba con los sistemas de registro universitario. Osvaldo me mandó a la Universidad de Nuevo México a estudiar en la Universidad Latinoamericana de Nuevo México, un programa especial de modernización de registros, sistemas de registros universitarios. Y cuando regresé me quedé asociado a eso. Y ya después, en el 89, cuando vino la elección de Rafael Leonardo Callejas, entonces me pidieron que me fuera al Tribunal Supremo Electoral como suplente de Mario Aguilar González. Entonces tuve que dejar la administración para irme allá y entonces ahí me pasé a la docencia, pero ya tenía 3 años de ser monitor ad honorem, de estar dando clases de gratis, ¿verdad? Yo era monitor de Manuel Enrique Alvarado y de Rigoberto Espinal Irías y fui monitor de Leo Valladares también, 3 grandes abogados, ¿verdad? Y fui presidente de la FEU en el periodo 84-85. Esa es una historia aparte, ¿verdad? Una historia aparte, porque ahí tuve un pleito con Osvaldo. Osvaldo no quería que yo fuera presidente de la FEU. No quería. Quería que fuera Armando Cardona y me tocó derrotar a Osvaldo dentro del Frente Unido. Vamos a hacer la pausa. Abogado, vamos a hacer la última pausa del programa. Luego venimos, este último bloque se lo vamos a dedicar a la actualidad. Creo que es necesario también hablar de la actualidad de lo que está viviendo el país. Una pausa, no nos cambie.